Seguimos con otras informaciones trascendentes de la semana porque la economía uruguaya mostró cierta recuperación en el tercer trimestre al crecer 0,6% en comparación con el segundo trimestre y 0,9% interanual. Esto según el informe de cuentas nacionales del Banco Central. Para analizar estos datos es que ya recibimos en VTV Noticias al periodista especializado en economía, Federico Comesaña. Buenas tardes, Fede, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, muy bien. Muy bien. Vamos a ir un poco más allá de los números, vamos a entender y a dimensionar cuál es el impacto de estos números. Si se trata de una reactivación, como algunos señalaban, o cuáles son los elementos más importantes a tener en cuenta del principal indicador de la actividad económica que tuvo que ver con el tercer trimestre del año y que se conoció esta semana. Veamos primero la primera placa, la primera gráfica que preparamos para hoy, que nos muestra la tendencia de la economía, es decir, cómo viene el ciclo tendencia de la economía uruguaya desde allá, desde 2015, cuando tuvimos un periodo de leve caída de la actividad, la posterior recuperación que duró hasta principios de 2018, el escenario de estancamiento que se vivió después y este último dato en particular del tercer trimestre que muestra, como decía Rosario, un pequeño crecimiento, un 0,6% respecto al trimestre anterior. Veníamos de un periodo de estancamiento, una economía que no crece ni se contrae, y luego este pequeño, digamos, crecimiento que no alcanza a un 1%, que es poco significativo en magnitud, pero cuando analizamos los componentes y qué hay detrás de esta evolución es donde empiezan a venir las lecturas más positivas. Vayamos a el análisis interanual para entender qué venía pasando año a año. Si vemos este indicador en la segunda placa, lo que nos muestra es, nos concentramos en un periodo bastante más corto de tiempo, los últimos 3 años, 2017, las primeras 4 barritas, 2018, las siguientes 4 barritas y luego 2019, las últimas 3. Acá lo que estamos viendo es el consumo de los hogares. Esto es, ¿qué pasó con los principales motores atrás de ese crecimiento económico? Veíamos la economía en su conjunto, pero entendamos, bueno, qué es lo que está moviendo esa actividad. Y cuando vemos, si lo podemos poner a pantalla completa, lo que vemos es que por primera vez, luego de tres trimestres consecutivos, el consumo volvió a crecer. El consumo, como veíamos en particular en 2017, fue un motor muy importante de la economía que se fue apagando despacito y luego a fines del año pasado y principios de entró en una fase de estancamiento con una leve tendencia a la baja. Y ahora volvió a crecer 1,3%. No es un crecimiento muy importante, pero un crecimiento al fin. Si vemos el segundo motor que tenemos para mostrar en la siguiente gráfica, lo que vamos a analizar es qué viene pasando con la inversión privada, otro motor, pero con una tendencia muy distinta. Venía de caídas y caídas sostenidas desde el año 2015, con lo cual es muy significativo este dato, un crecimiento de 4,4%, el más alto en los últimos 5 años, con lo cual la inversión privada ahora empiezan a apostar, parece ser, los privados por la consolidación de nuevos proyectos en la economía uruguaya o la ampliación de proyectos existentes, con derrame se espera sobre el empleo. Es un primer dato, con lo cual no alcanza para cantar victoria, pero sí es un cambio significativo en la tendencia de los últimos meses. El tercer elemento positivo, y lo vemos en la última placa, estamos hablando de las exportaciones. Veíamos que es un motor que ya se había encendido en el segundo trimestre del año, pero aún así lo hace a una tasa muy significativa, 9,2%. Con lo cual tenemos 3 motores que estaban apagados de la economía uruguaya que se vuelven a encender. Lo que hay que ver es si es un encendido puntual o si esto es sostenible en el mediano plazo. Y ahí los analistas sostienen que, bueno, que estos datos son alentadores. Se esperaba que ya el tercer trimestre mostraba señales más positivas que los trimestres anteriores. Esperan que cierre el año con un crecimiento por debajo del 1%. Para el año que viene esperan un crecimiento de alrededor de un 2%, ya con un efecto muy positivo no solo de la inversión privada, sino también de algunas obras públicas vinculadas con UPM que empiezan a traccionar la actividad económica de cara a 2020. Impacta muy claro, Federico, impacta como veníamos, ¿no?
Exactamente. La buena noticia es que es un primer elemento de cambio. No es un cambio brusco, pero por lo menos es el dato que nos gustaría ver cuando vemos, bueno, el primer dato positivo que muestra la economía uruguaya en materia de actividad económica.